Cordial saludo, apreciados y estimados aprendices del Centro de Gestión Industrial SENA Regional Distrito Capital. Les habla Luciano Arizmendi, instructor del curso de Excel, y en esta ocasión, en este video, vamos a hablar sobre proyección de ventas a largo plazo, utilizando los métodos de regresión lineal y regresión logarítmica. Existen más métodos de regresión. Por ejemplo, también tenemos la regresión potencial y también tenemos la regresión exponencial. Estos métodos se caracterizan porque intervienen dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. En nuestro caso, que estamos hablando sobre proyección de ventas, la variable dependiente serían las ventas, mientras que la variable independiente sería el tiempo, los que pueden ser años, meses, etcétera. En pantalla en este momento tenemos las fórmulas de regresión lineal y de regresión logarítmica, donde tenemos la variable y, la variable x y los coeficientes a y b. Esta ecuación de la regresión lineal simplemente corresponde a la ecuación de una línea recta donde A es el punto de intersección de la línea de ventas con el eje y B es la pendiente. Podemos observar el gráfico donde esta sería la ecuación de la línea. A sería el punto de intersección de la línea con el eje y B sería la pendiente, que sería la inclinación que tiene la línea con respecto a una horizontal. Esta inclinación en trigonometría estaría definida por un ángulo θ y también se podría definir en función del cateto adyacente y el cateto opuesto. Trigonométricamente, el cateto adyacente y el cateto opuesto se relacionan a través de la tangente. Entonces, este valor B se llama pendiente y la fórmula que vamos a dar está relacionando la inclinación o pendiente que tiene la línea respecto de una línea horizontal. Es importante aclarar que para trazar la ecuación de una línea única es importante conocer los dos parámetros: A, que es la intersección con el eje y B, que es la intersección, que es la pendiente de la línea. Si solo conocemos un parámetro, observemos que por A pueden pasar infinitas líneas en todos los sentidos. Y si conocemos solamente B, entonces puede haber muchas rectas paralelas a esta recta negra, o también pueden ser paralelas a esta línea roja porque tienen la misma pendiente. Si conocemos el punto A y el punto B, habrá una única línea que pasará por el punto A y que tiene una inclinación. Por lo tanto, no habrá otras líneas que se les repitan, pero cuando se conoce solo A hay infinitas líneas, y cuando se conoce solo B también hay infinitas líneas. Lo importante es de entender que en esta ecuación intervienen dos variables: una variable y, que es la dependiente y en este caso estaría representando las ventas, y x, que sería la variable independiente. Este método se le llama el método de los mínimos cuadrados de la regresión lineal, y este método tiene muchísimas aplicaciones, solamente que aquí la estamos aplicando para proyección de ventas, pero en todo lo que existan dos variables puede utilizarse el método de regresión lineal. Para explicar el desarrollo de este método vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acá tenemos ya definidas las dos variables. Y es la variable dependiente y está representando las ventas de un producto A en toneladas. X es la variable independiente y está representando los años.
En la tabla tenemos los valores de X y también tenemos los valores de Y también tenemos las fórmulas que nos permiten calcular el A de la ecuación, que se llama intersección con el eje Y. También tenemos las fórmulas que nos permiten conocer B, que es la pendiente de la línea, y también tenemos otras fórmulas para calcular el coeficiente de correlación lineal y el coeficiente de determinación. Estos coeficientes nos ayudan a determinar el grado de confianza de las proyecciones. ¿Qué tanta confianza podemos tener en el estimado que estamos haciendo a través de la ecuación de regresión? Vamos pues a empezar a desarrollar la tabla. Ustedes observan que la tabla está dividida entre las filas 6 y las filas 10 en dos colores, un color amarillo y un color digamos beige. En la parte del color amarillo vamos a tratar o a procesar todos los datos conocidos. Es importante saber que para la regresión lineal se deben tener unos datos conocidos o históricos para con esos datos conocidos o históricos poder calcular estos coeficientes que estamos mostrando desde la fila 14 hasta la fila 18, y conociendo esos coeficientes, especialmente el coeficiente B y el coeficiente A, podemos armar la ecuación de regresión, y esa ecuación es la que nos permite pronosticar, y esa información pronosticada es la que vamos a manejar en este color beige. Entonces, hay que explicar que hay una sola variable X y una variable Y, pero esas variables X y Y tienen una información histórica o conocida que vamos a manejar y a procesar, pero también da origen a una información proyectada de X y Y. Aunque la variable es una sola, para diferenciar lo histórico o conocido de lo proyectado o pronosticado, a la ecuación, en la ecuación de regresión, a la variable Y le hemos agregado el subíndice P, que quiere decir el Y proyectado, y X, que quiere decir el X proyectado, pero la variable es la misma. Como ya dije, este método necesita datos conocidos para pronosticar otros datos, o información histórica para proyectar el futuro. Aquí podríamos hablar de información histórica de ventas. Entonces la variable Y nos está mostrando la información de las ventas. Nos dice que en el año 1 las ventas fueron de 668 toneladas, luego 712, 756, etcétera. Para poder aplicar estas fórmulas tenemos que aplicar estas ecuaciones que estoy mostrando, y para poder aplicar estas ecuaciones debo desarrollar la parte amarilla de la tabla. Simplemente en la parte amarilla se relacionan operaciones, las operaciones básicas que se están mostrando. Nos dice, por ejemplo, en la columna C que debemos multiplicar la variable X por la variable Y. Entonces tomamos el valor de X y lo multiplicamos por el valor de Y, y damos enter y arrastramos. De esta manera ya hemos obtenido el valor de la columna X por Y, y cuando sumamos esta columna, el resultado que vamos a obtener acá se llama sumatoria de X por Y. Entonces en este momento la sumatoria de X por Y me ha dado 11.620. A continuación vamos a calcular o a elevar el cuadrado al cuadrado la variable X. Entonces igual a 1, y la elevamos al cuadrado. Recuerden que para elevar al cuadrado en los computadores fijos de escritorio es al 94.
Cuando le pisamos la tecla al 94 nos sale el símbolo de potencia y como vamos a elevar al cuadrado le digitamos 2 y ya elevamos la variable x al cuadrado y ahora arrastramos. Si sumamos esa columna se va a llamar la sumatoria de x cuadrado. Arrastramos, como ya programé la fórmula, entonces arrastramos y obtengo de esta manera la sumatoria de x cuadrado. A continuación tengo la variable y cuadrado, que es coger la variable dependiente y elevarla al cuadrado. Entonces le digo igual, tomo el primer valor de la variable dependiente, que es 668, al 94 y elevo al cuadrado. Y arrastro para obtener los valores de todos los renglones y al sumar esa ecuación entonces obtengo en este caso la sumatoria de y cuadrado. También voy a calcular la sumatoria de x cuadrado, de x, perdón, y también voy a calcular la sumatoria de y. Sumatoria de y. De esta manera ya tengo todas las sumatorias y observen que las ecuaciones planteadas en la parte central de la hoja se calculan con base en las sumatorias. Cada color corresponde a un término. Por ejemplo, acá tengo la sumatoria de x por y. Todo esto que está en rojo, incluyendo las paréntesis, está representada por un valor que sería el valor de la sumatoria de la columna de x por y. La columna de x por y es esta y su sumatoria es 11.620. Luego 11.620 sería la representación de todo lo que está en rojo, incluyendo los paréntesis. Especifico lo de los paréntesis porque pues muchas personas tratan de abrir y cerrar esos paréntesis cuando en realidad todo el término rojo está representado por 11.620 y no hay que manejar los paréntesis que están en rojo. Es un solo término. De esta manera yo ya procesé la información histórica o la información conocida y obtuve sus sumatorias, y esas sumatorias me permiten a mí calcular la pendiente, la intersección, el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación y el error de la proyección o error estándar. Estos coeficientes yo los puedo calcular con las fórmulas, como ya dije, utilizando la información que acabo de procesar en amarillo, pero también los puedo calcular a través de fórmulas que trae Excel predeterminadas. Las respuestas de estos coeficientes las tenemos acá. Entonces, para facilitar el proceso, primero vamos a calcular estos coeficientes con las fórmulas que trae Excel. Entonces me ubico en la celda J14, voy a la barra de fórmulas, a donde están las funciones, acá estoy mostrando, doy FX y en seleccionar una categoría escojo las fórmulas estadísticas. Y dentro de las fórmulas estadísticas busco la que voy a calcular, que en este caso sería la dependiente de la línea. Entonces voy al listado, a la parte de las P, y aquí encuentro la fórmula, mira, pendiente. Le digo aceptar y para calcular la pendiente me pide el conocido de Y. Entonces entro por la flecha de conocido de y le indico la matriz que contiene los valores de Y. Me devuelvo, me pide el conocido de X, entro por la flecha del conocido de X y le suministro los valores de X. O la matriz que contiene los valores de X, me devuelvo y le digo aceptar y observe que me dio 38.20. Coincide con la respuesta y de esta manera ya calculamos la pendiente, por lo tanto ya conocemos este término para armar la ecuación de regresión. Ahora vamos a calcular la intersección de la línea con el eje Y. Entonces me ubico en la celda J5, voy a FX, tengo seleccionadas las fórmulas estadísticas y voy al listado en la parte de la SI
y obtengo la ecuación que se llama intersección eje. Le digo aceptar y entonces me pide el conocido de y, le suministro la matriz que tiene los valores de y, me devuelvo, me pide el conocido de x, le suministro la matriz que tiene los valores de x, me devuelvo y le digo aceptar, y de esta manera ya me calculó a mí el punto de intersección, de tal manera que ya en la ecuación yo conozco el valor de b y conozco el valor de a. Si reemplazo estos valores en esta ecuación, obtengo la ecuación de regresión, y esa ecuación es la que me permite a mí pronosticar. Si miramos el gráfico, ya hallé este valor y ya hallé la pendiente de esta línea, que estaría definida por el ángulo teta o por la relación que existe entre el cateto opuesto, y el cateto adyacente. Es importante mencionar que los valores de A pueden ser positivos si cortan al eje Y en su parte positiva, y su parte positiva está de la intersección de los ejes hacia arriba, pero también podríamos tener una ecuación que corte al eje Y en su parte negativa. En este caso, este coeficiente A sería negativo. Es importante especificar esto, pues porque a veces cuando a uno le da el coeficiente de A negativo empieza a preocuparse. Es importante mencionar también que este B también puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando la ecuación de la línea es creciente de izquierda a derecha, este coeficiente es positivo. En las dos líneas que tenemos, las dos son crecientes, aunque no crecen con la misma pendiente. Observen que el ángulo de la línea roja es mayor que el ángulo de la línea negra, pero este coeficiente B también tendría valores negativos cuando el sentido de las líneas no es ascendente de izquierda hacia la derecha, sino que es descendente, o sea que la línea tendría este sentido, por lo tanto habría un decrecimiento de las ventas. En ese caso este coeficiente B daría negativo. Volvemos nuevamente al cuadro donde estamos haciendo los cálculos, y ahora vamos a hablar del coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación es el que me establece a mí qué tan cerca se mueven las dos variables, o cómo cambia una variable con cambios de la otra variable. Si por ejemplo este coeficiente de correlación me diera a mí 0.8 unidades, quiere decir que por cada unidad que varía la variable independiente, la variable dependiente cambia en 0.8 unidades. Esa es la relación que establece el coeficiente de correlación, y ese coeficiente de correlación, si la línea está en este sentido, puede variar desde 0 hasta 1, y si la línea está en este sentido, puede variar desde -1 hasta 0. En términos generales, sin tener en cuenta la disposición específica de la línea, podríamos decir que este coeficiente puede variar entre -1 y 1. Entre 0 y 1 cuando tiene el sentido de las líneas que aparecen dibujadas, y desde -1 hasta 0 cuando aparecen en este sentido. Eso es lo relacionado con el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación lo puedo calcular también por las fórmulas que trae Excel. Entro a fx y busco el coeficiente de correlación que está instalado acá en la primera línea. Dice coeficiente de correl. Le digo aceptar y entonces me pide la matriz 1 y la matriz 2.
La matriz 1 debe contener los valores de y la matriz 2 debe contener los valores de x, aunque también puede ser lo contrario. La matriz 1 puede contener los valores de x y la matriz 2 los de y. Lo importante es que una de las matrices contenga los valores de x y la otra contenga los valores de y. Vamos a tomar entonces la matriz 1 como la matriz que contiene los valores de x, entro por la flecha, señalo los valores de x, me devuelvo, entro por matriz 2 y como ya le señalé los de x, ahora le señalo los de y, me devuelvo y le digo aceptar. Y entonces observe que ese coeficiente de correlación me está dando 0,9963 que coincide con la respuesta. Eso quiere decir que las variables se mueven muy cerca juntas. Este coeficiente de correlación, entre más cercano esté a 1, mejor. Se puede considerar aceptable sin ningún problema hasta un valor de 0,7. Si su valor es inferior a 0,7, pues ya se puede tratar de buscar otro ajuste que no sea lineal, sino que sea logarítmico, exponencial o potencial, a ver si con ese tipo de curvas mejora. Si no mejora, pues tenemos que trabajar entonces con el valor que dé de 0,7 o inferior. Si se busca ajuste con otras tipo de ecuaciones logarítmicas, exponenciales o potenciales, si no mejora, pues tendremos que trabajar con ese valor o buscar otros métodos de proyección de pronto que puedan dar mejores resultados. Ahora vamos a calcular el coeficiente de determinación y este coeficiente de determinación es r cuadrado. Indica qué tan correcto es el estimado de la ecuación de regresión. Mientras más alto sea r cuadrado, más confianza podrá tenerse en el estimado de la línea de regresión. Más concretamente, representa la proporción de la variación total en y que se explica por la ecuación de regresión. El coeficiente de determinación varía entre 0 y 1. Si el coeficiente de determinación es 1, esto quiere decir que la variación total de y se puede explicar por la ecuación de regresión. Si el coeficiente de determinación está muy cerca de 0 o es 0, esto quiere decir que la proporción de la variación total de y no se puede explicar por la ecuación. Si el coeficiente tiene cualquier otro valor entre 0 y 1, ese valor explica el porcentaje de la variación en y que se puede explicar por la ecuación de regresión. Vamos a calcular el coeficiente de correlación, entonces para ello entramos por fx y buscamos el coeficiente de correlación 2, R2, le decimos aceptar y nos pide la matriz que contiene los valores de y, la matriz que contiene los valores de y, me devuelvo y me pide la matriz que contiene los valores de x, me devuelvo y le digo aceptar y entonces este valor me está dando 0,9926 muy cercano a 1, lo que quiere decir que los datos que tenemos son muy aproximados a una línea recta, porque tanto el coeficiente de correlación lineal como el coeficiente de determinación me están dando muy cercano a 1. Esto quiere decir, este R2 quiere decir que el 99.26% de las variaciones en y se pueden explicar por la ecuación de regresión. Finalmente vamos a calcular el error estándar o el error de la proyección. Todo cálculo, toda proyección está sujeta a error y por lo tanto es conveniente calcular este error. Teniendo este error podemos calcular unos límites inferiores de la proyección y unos límites superiores de la proyección que nos darían un intervalo entre el cual puede caer la proyección cuando se haga realidad. Este coeficiente
o este error estándar se puede hallar para una precisión aproximadamente de el 99.7% si se consideran 3 veces el error para hallar el límite inferior y el límite superior, es decir, más o menos 3 veces, con una precisión del 95.5%, que es muy aceptado para trabajar con datos estadísticos. Entonces en este caso se consideran 2 veces el error, es decir, a la proyección se le restan 2 veces el error y da el límite inferior, y a la proyección que obtengamos se le suma 2 veces el error y obtenemos el límite superior. También se puede trabajar con una precisión de aproximadamente el 68.3% si se considera una sola vez el error, y podemos trabajar en general podemos trabajar con cualquier confiabilidad, ya sea del 99, del 80, del 70, del 86%. Para ello tenemos que conocer la teoría de áreas bajo la curva normal de estadística o campana de Gauss. Pero lo que acostumbramos a trabajar básicamente es con una precisión del 95%, y en este caso se consideran 2 veces el error. Entonces por ahora no nos preocupemos y trabajemos con 2 veces el error para hallar la proyección. Esta proyección es la que se halla acá en YP. A esta proyección es que se le suman 2 veces el error o se le restan 2 veces el error para obtener el límite inferior y para obtener el límite superior. Como ya tenemos básicamente los resultados de estos parámetros y ya conocemos la ecuación, porque ya sabemos que A vale 634 y ya sabemos que B vale 38. Entonces ya podemos escribir la ecuación y podemos hacer la proyección. Nosotros como años históricos aquí teníamos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a proyectar el primer año proyectado, sería 6. Vamos a vincularlo con el último año histórico. Estas vinculaciones son correctas o convenientes hacerlas, especialmente cuando se van a automatizar estos cálculos a través de macros. Entonces, para que la macro funcione y sea menos dispendioso programarla, podemos establecer un vínculo entre el último año histórico y el primer año proyectado, de tal manera que el primer año proyectado será igual a 5 más 1. Entonces el primer año proyectado será 6 y el siguiente será 6 más 1, enter, y ahora tomo el 7 y arrastro los periodos que yo requiera proyectar. En este caso tenemos 5 datos históricos y vamos a proyectar, o 5 años históricos, y vamos a proyectar 5 años que serían del 6 al 10. Los históricos serían del 1 al 5 y los años proyectados serían del 6 por 10, del 6 al 10, perdón. Vamos a calcular YP. El YP es el que yo calculo con la ecuación de regresión, puesto que ya conozco A y conozco B. Recuerden que esta variable, esta P, nos indica que es el dato proyectado de X, el dato proyectado de Y, mientras que estos que no tienen el P son datos históricos o conocidos. Entonces programo la ecuación la programo en la celda G6, le digo igual y tomo el valor de A, pero A vale 634 y lo fijo con la tecla F4, más el valor de B, que es 38.2, y lo fijo con la tecla F4. Entonces ya le suministré el valor de A, ya le suministré el valor de B, pero el valor de B va multiplicado por XP. Entonces por XP, que vale 6, y entonces me estaría dando que la primera proyección es de 863.8 y arrastro hasta 10, y de esta manera me da la proyección de ventas. Entonces probablemente las ventas en el año 6 sean de 863.8 toneladas, 902 toneladas, 940.20 y así sucesivamente. Pues nos da una serie creciente porque los datos históricos son crecientes, pero estos datos históricos pueden ser alternados, puede aumentar o disminuir, pueden tener una aleatoriedad.
Entonces, como ya conozco las proyecciones, ahora sería conveniente conocer el límite inferior de cada una de las proyecciones y el límite superior. Como dijimos que vamos a trabajar con una precisión del 95.5%, que es muy aceptable en estadística, tomo dos veces el error. Entonces lo que hago es tomar la proyección, vamos a hallar el límite inferior, lo que hago es tomar la proyección menos 2 veces el error multiplicado por el error pero el error no lo hemos calculado, qué pena, pero no hemos calculado el error. Por el error que estaría en esta casilla, vamos a dejarlo así por ahora para no desbaratar la fórmula, y cuando se llene esa casilla nos va a dar el resultado allá de la fórmula que acabamos de programar. En este momento no es el resultado correcto, o mejor, para evitar malas interpretaciones, borremos. Vamos a calcular primero el error. Entonces el error lo calculamos también con las fórmulas estadísticas. Entramos por fx y buscamos en las fórmulas de estadísticas lo que se llama el error típico xy. Le decimos aceptar, nos pide el conocido de y, entonces le suministramos el conocido de y, nos devolvemos, nos pide el conocido de x, le suministramos la matriz que contiene los valores de x, me devuelvo y le digo aceptar, y entonces me está dando que el error es 6.011. Ya lo teníamos aquí en las respuestas, para el cálculo lo habíamos podido tomar de ahí, pero bueno, ya lo calculamos. Entonces ahora sí vamos a calcular el límite inferior de esta proyección YP. Entonces ese límite inferior sería a YP menos 2 multiplicado por el error, y fijo el error con la tecla F4. Y entonces, mientras que la proyección es de 863.8, su límite inferior es de 851 para el año 6 y arrastro para los demás años. Ahora calculamos el límite superior. Entonces, para el límite inferior habíamos restado dos veces el error, para el superior sumamos dos veces el error. Entonces, igual tomamos la proyección, que es 863, y le sumamos dos veces el error, más 2 multiplicado por el error, que es 6.011, F4, enter, y arrastramos. Y de esta manera ya hemos obtenido el resultado del límite superior. Entonces eso quiere decir que la proyección nos dio 863.8 para el año 6, pero que esa proyección puede llegar a variar entre 851.78 toneladas y 875.82, con un nivel de confianza del 95.5%, que fue para lo cual consideramos dos veces el error. Ahora, este valor de la proyección YP yo lo puedo calcular también a través de fórmulas de Excel, y para ello puedo utilizar la fórmula de tendencia y también me sirve la fórmula de pronóstico. Vamos entonces a calcularlos sin necesidad de calcular estos parámetros. Estos parámetros yo puedo abolir su cálculo y obtener directamente la proyección. Entonces, si utilizamos la fórmula tendencia, vamos a calcular este mismo YP, por lo tanto la información debe ser igual a la de esta columna. Para eso entramos por FX y buscamos la fórmula que se llama tendencia y le decimos aceptar. Y entonces nos pide el conocido de Y, que es la matriz que contiene los valores de Y. Entro por la flecha y la matriz que contiene los valores de Y está en la columna B. Me devuelvo y entro por la flecha de X, que me pide la matriz que contiene los valores de X, que está en la columna A de la hoja. Me devuelvo y le digo, y me pide la nueva matriz, me pide a mí la nueva matriz, pero antes se me olvidó decir que estos valores toca fijarlos. Entonces, para que nos quede bien y para no tener malas interpretaciones, voy a borrar y lo hacemos otra vez. Me pide la matriz que contiene los valores de Y, entro por la flecha, le indico la matriz
y lo fijo con la tecla F4. Eso era lo que se me había olvidado. Me devuelvo y ahora entro por la flecha que me pide la matriz de los valores de X, le indico los valores de X que están en la columna A y los fijo con la tecla F4. Me devuelvo y me pide la nueva matriz X, entonces entro por la flecha de nueva matriz X y le señalo solo el valor de X proyectado, el primer valor de X proyectado. Me devuelvo y le digo aceptar y observen que el valor me dio igual de YP y arrastro, y entonces los valores que me den en esta columna deben ser iguales a los que me den en esta columna, arrastro y listos. Entonces observe que aquí calculé el YP sin necesidad de necesitar estos parámetros. También ese cálculo lo puedo hacer con la fórmula pronóstico. Entonces me ubico en la celda de pronóstico, entro por FX, busco la fórmula de pronóstico. Es importante aclarar que en versiones anteriores al Excel 2016 solamente existe el nombre pronóstico. Aquí existen varias clases de pronóstico, pero el que me sirve a mí en el Excel 2016 es el pronóstico lineal. Le digo aceptar. Tomo el valor de X, que sería el primer valor proyectado, y ahora me pide el conocido de Y. Entonces entro por la flecha y le suministro la matriz que contiene los valores de Y. Me devuelvo y ahora le suministro la matriz que contiene los valores de X. Y nuevamente cometí el error anterior, se me olvidó fijar, pero aquí ya no voy a borrar, entonces simplemente voy a iluminar esto y le piso la tecla F4 y voy a iluminar los valores de la matriz que contiene los valores de X y le piso F4 y le digo aceptar, y observen que ya me dio 863 y arrastro. Y entonces observe que obtengo los mismos valores. De esta manera ya hemos elaborado el pronóstico de largo plazo utilizando el método de regresión lineal simple. Solamente me faltaría calcular estos valores que ya tengo aquí utilizando estas fórmulas. Es importante aclarar que los encabezados de la tabla en su parte amarilla, que son los históricos, deben ser concordantes con lo que aparece en la ecuación. Por ejemplo, en la ecuación aparece la variable Y. Entonces una de las columnas principales para utilizar las fórmulas Excel es la columna Y. En la variable aparece la variable X, entonces en la tabla debe aparecer la variable X. Aquí en esta ecuación pues no hay ningún problema porque en la ecuación solo tenemos Y y X, entonces esos son los encabezados de la tabla. Pero cuando ya tenemos otra ecuación logarítmica, por ejemplo, entonces aquí ya no aparece X, sino aparece el logaritmo natural de X. Entonces el valor principal del encabezado de la tabla ya no va a ser X, sino será logaritmo natural de X. Tal vez ahorita cuando expliquemos la regresión logarítmica vamos a entender eso mejor. El número de datos son 1, 2, 3, 4 y 5, pero también lo podemos determinar con la fórmula contar. Entonces me ubico en la celda de 13 y le digo igual y le suministro la función contar, tomo la función contar y señalo el número de datos, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces me dice que son 5 datos. A continuación vamos a calcular el valor B programando esta fórmula que estoy señalando. Entonces le digo esto es igual a, abro paréntesis, me pide el valor de n vale 5, multiplicado por la sumatoria de X por Y. Todo esto es un solo término y está representado por un solo valor, que será la sumatoria de la columna X por Y, que es 11.620, menos la sumatoria de X, que será la sumatoria de la columna X, 15, multiplicado
por la sumatoria de Y, que será la sumatoria de la columna Y. Cierro paréntesis, dividido entre, abro paréntesis, voy acá, me pide n es 5, multiplicado por la sumatoria de x cuadrado. Entonces la sumatoria de x cuadrado será la sumatoria de la columna x cuadrado. Es esta es x cuadrado, esta será sumatoria de x cuadrado menos, abro paréntesis, y en cambio aquí me pide la sumatoria de x elevado al cuadrado. Mientras que la sumatoria de x cuadrado es la sumatoria de esta columna, la sumatoria de x será esta elevada al cuadrado. Entonces acá tomo es la sumatoria de x. Sumatoria de x, cierro paréntesis, con al 94 lo elevo al cuadrado vuelvo a cerrar paréntesis, y le doy enter. Entonces observen que ya me dio el primer término, que es 38.2 según la respuesta. Calculamos la pendiente B. Ahora vamos a calcular la intersección aplicando la fórmula que estoy señalando. Entonces esa intersección va a ser igual a, abro paréntesis, tomo la sumatoria de la columna Y, esta es la columna Y, su sumatoria será esta, menos B, que es el término que acabo de calcular, está aquí en la celda superior, multiplicado por la sumatoria de X, que será la sumatoria de la columna X, es 15. Cierro paréntesis y todo eso dividido entre el número de datos, que es 5, y como podrán observar me da 634.6 es su respuesta. Ahora vamos a calcular R. Para calcular R, entonces me ubico en la celda D16, le digo igual y empiezo a programar la fórmula. Abro paréntesis, tomo el valor de n multiplicado por la sumatoria de la columna XY, que es 11.620, menos la sumatoria de la columna X, que es 15, multiplicado por la sumatoria de la columna Y, que es 3.746. Cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis dos veces según me indican aquí en la fórmula. Tomo el valor de n, que es 5, multiplicado por la sumatoria de la columna X cuadrado, que es 55, menos, abro paréntesis, tomo la sumatoria de X, cierro paréntesis, la elevo al cuadrado con al 94, y cierro paréntesis, por, espérenme un momentico, reviso, n, bueno, parece que estamos bien, vuelvo a abrir paréntesis y ahora tomo la sumatoria de el valor de n, que es 5, multiplicado por la sumatoria de la columna Y cuadrado, que es 2.821.240, menos, abro paréntesis, tomo la sumatoria de la columna Y, cierro paréntesis, la elevo al cuadrado con al 94, cierro paréntesis, y vuelvo a cerrar paréntesis, y eso lo elevo a la 0.5, que sería un medio, que es lo mismo que sacarle raíz cuadrada. En este momento lo que estoy sacando raíz cuadrada es al denominador. Entonces al 94, 0.5, y le doy enter. Y entonces observen que me dio el mismo término de la respuesta, 0.9963. Ahora vamos a calcular R cuadrado. Entonces R cuadrado será igual, abro paréntesis, tomo el valor de n
multiplicado por la sumatoria de la columna X por Y, que es 11.620, menos la sumatoria de la columna X, que es 15, multiplicado por la sumatoria de la columna Y, que es 3.746. Cierro paréntesis, elevo eso al cuadrado al 94 cuadrado, dividido, abro paréntesis dos veces, entre n, que es 5, multiplicado por la sumatoria de la columna X cuadrado, que es 55, menos, abro paréntesis, la sumatoria de la columna X, que es 15, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, tomo nuevamente el valor de n, vamos acá, n, multiplicado por la sumatoria de la columna Y cuadrado, que es 2.821.204, menos, abro paréntesis, tomo la sumatoria de la columna Y, que es 3.746, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, cierro paréntesis y vuelvo y cierro paréntesis, enter. 0.9926, que es la respuesta que nos daban. Y por último, calculo el error estándar con la fórmula. Entonces, el error estándar con la fórmula será igual. Abro paréntesis dos veces. Sumatoria de la columna Y cuadrado menos el valor de A, que lo tengo calculado acá, 634, multiplicado por la sumatoria de la columna Y, menos B, que lo tengo calculado acá, multiplicado por la sumatoria de la columna X por Y, cierro paréntesis, dividido entre, abro paréntesis, n, que es 5, menos 2, cierro paréntesis, vuelvo y cierro paréntesis y elevo al cuadrado al 94, perdón, elevo a la 0.5, que sería equivalente a sacar raíz cuadrada, 0.5, enter, 6.011. Entonces, de esta manera hemos terminado el cálculo de la regresión lineal y hallamos sus proyecciones, que es YP, y hallamos su límite inferior, el límite inferior de esta proyección y el límite superior, lo que nos da un intervalo en el que se puede mover la proyección. Su proyección para el año 2006, repito, fue 863.8, y su límite inferior es 851 y su límite superior es 875, lo que puede decir que esta proyección puede llegar a variar entre 851.78 y 875.82. Finalmente, vamos a explicar ¿cuál es la idea básica de la regresión lineal? La idea básica de la regresión lineal, vamos a mirar el gráfico. La idea básica de la regresión lineal consiste en ajustar una línea recta a un conjunto de puntos coordenados x, y. En este caso, para nosotros, la variable dependiente serían las ventas, que sería Y, y la variable independiente sería X, que sería el tiempo. Entonces, realmente lo que sucede aquí es que yo tengo un conjunto de puntos coordenados que puede estar uno acá donde tengo la cruz, otro acá donde coloqué la cruz, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, y tenemos las coordenadas de todos esos puntos, y con las coordenadas de todos esos puntos, mediante el procedimiento que aplicamos anteriormente, conseguimos la ecuación de esta recta, que sería la representación de ese diagrama de puntos, y esa representación es una línea recta
y en este caso esto se llama la ecuación de regresión. Con los puntos coordenados podemos hallar A y B como ya mostramos en el procedimiento anterior. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, instructor del Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital. Desde ya los invito al video 2 para que en el video 2 trabajemos la regresión logarítmica. En este video trabajamos la regresión lineal, en el video 2 vamos a trabajar la regresión logarítmica. Tanto el video 1 como el video 2 les será útil para desarrollar el formato Excel que yo les envíe a ustedes, mis estimados y apreciados aprendices del Centro de Gestión Industrial. Solo me resta desearles un feliz día. Hasta pronto y recordarles que los espero en el video número 2.